Es una alegría grande poder hacer esta actividad ya a poquitos días del invierno, principalmente con este tema que nos tiene preocupados a todos, que es el de las tarifas. Así que, sin más, le paso la palabra. La energía nosotros la entendemos como un bien social, la entendemos como un derecho humano que está más discutido que otros derechos. Que el derecho a la vivienda, que el derecho al trabajo, que el derecho a la educación, y así podría seguir señalando distintos derechos. El derecho a la energía es como que está más discutido. En virtud de que hay un desarrollo basado en las políticas, digamos, liberales, neoliberales, que ponen en esencia el centro del desarrollo del mercado, en donde entonces la energía aparece como una mercancía, como un commodity. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, no, la energía no es un paquete de hierro, porque cualquiera de nosotros, dentro del marco de su situación, sobre todo económica, puede ir a una góndola y si le gusta y quiere tomar mate, va dentro de esa condición económica, elige una yerba, una marca o la que tiene capacidad de comprar, si no es la marca. Pero la energía no se puede hacer eso, porque primero es un monopolio natural, es decir, que por la vereda de cualquiera de nosotros pasa un solo caño de gas, un solo caño de agua y un solo cable, lo cual no hay ninguna opción de seleccionar, de elegir y de optar. Por lo tanto, estamos hablando de un monopolio natural. Y si hablamos de un monopolio natural, en realidad, ¿de qué estamos afirmando? Que no hay ningún tipo de competencia. Entonces, no es cierto que el mercado puede tener incidencia en el desarrollo de algo que además resulta imprescindible para la vida de cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo. El gran problema que tiene el mundo es que tiene 1.600.000 seres humanos que no tienen acceso a la energía. Y esto le pone un impedimento al desarrollo de la vida. Lo condiciona inclusive en cuanto a su existencia como ser humano. Eso es los 40, 45 años de vida, porque está impedido de una serie de posibilidades que brinda cuando uno tiene acceso a la energía. O sea que es muy difícil resolver el problema de la pobreza si uno no puede acceder a la energía, si uno no puede acceder al agua, al gas, a la electricidad. Sobre todo la electricidad es la que establece, se puede establecer muy rápidamente cuáles son las posibilidades de longevidad de cualquier ser humano. Entonces, esos seres humanos en el mundo tienen que recurrir a la leña para calentarse o para cocinar, lo cual es altamente contaminante. Y si esos 1.600 millones de habitantes quisieran tener la misma situación que tiene el resto de los habitantes del mundo, el planeta estallaría por los aires, porque no hay capacidad ni condiciones para poder resolver, precisamente y menos todavía, tener la capacidad de poder utilizar la energía como supuestamente lo utiliza el primer mundo, que consume el 80% de la producción de la energía total. Ahora, el total de los seres humanos que se aprovechan de eso es solamente el 20% de lo que habita en este planeta. Entonces eso da una idea de que si nosotros no desarrollamos un uso de carácter racional de la energía, porque es vital para la existencia, no hay perspectiva, digamos, no hay posibilidades de poder atender todas las necesidades que se generan en cualquier ser humano. Si uno aspira a una vida digna, necesita tener agua, gas y electricidad. No estamos en la época de las cavernas, estamos en el siglo XXI. Y por eso se resulta imprescindible e ineludible. Ahora, si es una mercancía, el problema es que si no tengo plata para pagarla, no puedo acceder a la energía. Y si no puedo acceder a la energía, tengo los inconvenientes que genera esa imposibilidad. Por eso hay una disputa en el mundo.
Y obviamente Argentina no está fuera de esa disputa. Desde el momento que acá se decidió, en 1989, 1990, desarrollar el proceso de la privatización de todos nuestros recursos, fundamentalmente los energéticos, comenzó a desarrollarse en el país un concepto de que la energía es un commodity, es una mercancía, y que por lo tanto está muy bien que esté en manos del mercado, y de allí entonces que ya dejamos de ser usuarios para convertirnos en clientes, y el que puede pagar hacer la energía, y que no puede pagar directamente, como decimos nosotros vulgarmente, se jode. Esto es lo que hay que cambiar. Nosotros necesitamos modificar esta situación. ¿Y cómo modificamos esta situación para que no tengamos las consecuencias que nos toca vivir hoy, que después podemos entrar a verla un poco más en detalle? Para eso necesitamos cambiar el modelo energético. Porque este modelo energético que nos ha generado tanta crisis y que nos genera la situación a la que nos enfrentamos, está basado primero en la privatización y después en la extranjerización. Nosotros en la década del 90 dejamos de tener empresas de carácter nacional, sociedades del Estado. Es más, hoy en día no tenemos ninguna empresa nacional que nos represente, que represente los intereses de los argentinos, en particular en el tema energético, ninguna. Todas las empresas y todas las banderas son extranjeras, no son propias. Quizá alguno de ustedes esté pensando en YPF y esté pensando que está expropiada y que fue una parte, el 51% de las acciones, nacionalizadas. No. El 51% de las acciones se compraron, la compró el gobierno argentino en su momento, y lo que fueron expropiadas. Pero la empresa sigue siendo sociedad anónima, no es una sociedad de Estado. Y está compuesta por capitales, en donde la mayoría es el Estado, pero los capitales, digamos que conforman el 49% restante son las provincias por un lado, y después hay un porcentaje de capitales que son privados, algunos de ellos los denominados buitres. Por eso cotiza en la bolsa de valores YPF Repsol, y ahora la actual YPF, en la bolsa de valores de Nueva York y de Buenos Aires. Y allí entonces que la empresa no es estatal, ni siquiera está controlada por la legislatura nacional, y tampoco el Estado es la que establece y la que determina precisamente lo que tiene que ver con la planificación, la producción, la exploración y el precio final. Entonces, este es uno de los problemas centrales que nosotros entendemos que hay que tomar definiciones para poder avanzar en la recuperación de valores básicos sustanciales, para poder tener una proyección diferente, no solo de la utilización de la energía, sino también de los recursos que se generan a través del buen uso de la energía. Es muy difícil, por ejemplo, cuando los gobiernos, alguno de ellos, se desvive por desarrollar, yo que le agarra por etapas esto, de hacer un uso eficiente de la energía. Es muy difícil hacer un uso eficiente de la energía cuando supuestamente es el mercado el que maneja el desarrollo de la misma. Porque a nosotros nos pueden decir que hay que cambiar las lámparas de consumo, en lugar de ser incandescentes, tienen que ser las de bajo consumo, y que los edificios públicos tienen que apagar la luz a las 6 de la tarde, ahora en invierno, porque es innecesario, las computadoras. Pero mientras nosotros podemos hacer ese esfuerzo, no va a haber ningún ahorro, ni eficiencia, ni uso eficiente de energía, porque al mismo tiempo estamos permitiendo que se siga exportando el petróleo crudo que se obtiene de la Argentina, que no se refina acá porque no tenemos las destilerías que necesitamos, porque no se han hecho las inversiones imprescindibles y necesarias, con lo cual exportamos petróleo crudo, que es materia prima, cuando tenemos en el país desocupación, precarización laboral, y deberíamos hacer valor agregado para no terminar comprando los combustibles
especiales que compramos fronteras afuera. Por eso nosotros decimos como un punto de comparación, para demostrar, digamos, lo ridículo de esta situación y lo tragicómico, si ustedes quieren, que estamos como en el siglo XVIII. Cortamos el cuero de la vaca y le comprábamos los zapatos a los franceses y a los ingleses. Estas son cosas que repetimos siempre con la idea de mostrar cuál es la situación que tenemos en el campo de la energía. Y además, la energía es recurso. Son recursos genuinos y son miles de millones de dólares que Argentina ha venido entregando en la década 90 hasta ahora, que nos hubiese permitido, en manos de los pueblos argentinos, por más errores y equivocaciones que tengamos, y algunos estarán pensando con el nivel de corrupción que tenemos, pero sin lugar a dudas los argentinos seguramente hubiéramos encontrado la manera de hacer una buena utilización de su dinero en lugar de que se vayan fronteras afuera y no nos haya permitido resolver ninguno de los problemas que supuestamente se iban a resolver con el proceso de la privatización. Recordemos que la privatización era el camino en todo el mundo que nos iba a resolver una cantidad de inconvenientes que nosotros teníamos y que supuestamente no debería ocuparse el Estado porque se tenía que ocupar de otras cosas. ¿En qué terminamos? Que el Estado terminó siendo un socio bobo de los grupos multinacionales, desarrollando políticas para favorecer el nivel de rentabilidad económico de esos grupos multinacionales que giraron los dineros permanentemente fronteras afuera y que hemos podido verificar en varios ejemplos, más allá de aerolíneas argentinas. Es por eso que para nosotros la transformación y el cambio parte también de comprender que necesitamos recuperar ese patrimonio a manos del pueblo. Obviamente tendría que estar en manos del gobierno nacional y con una transformación en donde sean empresas, si nosotros quisiéramos que finalmente YPF sea nacional, bueno, que sea una sociedad de Estado y que esté integrada socialmente en su directorio con representaciones de las organizaciones que defienden los intereses de los usuarios o del medio ambiente, incluidos los trabajadores, para finalmente tener una empresa que represente los intereses de los argentinos. Mientras esto no suceda, nosotros vamos a seguir en situación de crisis energética, con problemas de poder acceder cada vez más importantes los argentinos, o francas importantes de argentinos a la energía, y vamos a terminar perdiendo nuestros recursos energéticos y también los recursos económicos que se generan a través de esa explotación que no hacemos, que no está a nuestro cargo y que por lo tanto demuestra que no somos soberanos. Es decir, entonces, que la otra cuestión, cuando nosotros planteamos recuperar esos recursos, lo que estamos planteando es ser soberanos, recuperar nuestra soberanía popular, para que nosotros los argentinos decidamos si vale la pena o no vale la pena producir petróleo, si tiene sentido hacerlo más allá de las cantidades que necesitamos para vivir con dignidad, si es imprescindible que lo hagamos para exportar, y que también podamos decidir cosas como nos sucedió con el gas. Teníamos reservas para más de 30 años de gas descubiertas por el Estado Nacional, por las empresas estatales, y en la década de 90 se hicieron 10 gasoductos para exportar ese gas a Chile. Chile es un país que no tiene gas natural. Exportamos a través de esos gasoductos ese gas. Quien se llevó la riqueza, la ganancia, fueron las empresas multinacionales. Los argentinos no nos mejoró la vida. ¿Y cómo es esto? Que ahora nosotros estamos importando gas, haciendo gas en Chile, que no es un país que tiene gas, porque Chile lo compra en Asia, y en Asia se lo compra la Brillium Jet, que vaya casualidad, es la empresa donde trabajó el ministro de Energía durante 37 años, y tiene acciones por 16 millones de dólares. Bueno, la verdad que esto me hace acordar, y se lo decía a los periodistas, el Martínez de Oro. No sé si alguno se acuerda aquí, quizás no lo vivieron. Martínez de Oro lo trajeron como un hombre muy importante de Hacienda. Lo trajeron a Buenos Aires para que se hiciera cargo de la ITER. La ITER era una distribuidora de energía eléctrica. La terminó de fundir
y la tuvieron que cerrar. Pero después lo premiaron y pasó a ser el ministro de Economía de la dictadura militar. Ese que dijo que para agrandar a la nación había que achicar el Estado. Bueno, esto es verdad exactamente lo mismo. Nadie puede creer que alguien que viene de la actividad privada representando intereses multinacionales va a desarrollar políticas con contenido social en función de las necesidades y los intereses que tienen los argentinos. Mientras nosotros nos debatimos acá en la posibilidad o la imposibilidad de pagar la tarifa para poder acceder a la electricidad, el gas, el agua, el transporte, en fin, todo lo que tiene que ver con las cloacas, etc. En Europa ya está establecido, desarrollado el concepto de pobreza energética. Si un trabajador tiene que destinar más del 10% de su salario para resolver el problema de los servicios públicos, se considera que está viviendo en pobreza energética. Bueno, ya sacaron la cuenta cuánto tenemos que destinar nosotros. Imagínense dónde estamos. Entonces, esto no es una cuestión menor, porque el hecho de que haya que destinar más de ese porcentaje para resolver el problema que se genera por los costos del servicio público está demostrando, siendo esto imprescindible, ineludible para tener una vida digna, está demostrando cuál es la situación económica, social en la que nos toca vivir. Y si esta política basada en el extractivismo, que este gobierno obviamente ha posibilitado que se profundice a partir de sus decisiones políticas y económicas, bueno, nuestra perspectiva precisamente no va a ser que tienda a mejorar, va a ser a que tienda a empeorar. ¿Por qué? Porque los niveles de precarización crecen, porque los niveles de pobreza crecen y porque los niveles de desocupación crecen. Entonces está claro que este gobierno desarrolla una política que lo único que hace es transferir recursos de todos nosotros a manos de los grupos multinacionales. Y en este caso lo hace a través de este incremento sobre la base de mecanismos de shock de las tarifas eléctricas, de gas esencialmente, y lo ha hecho de transporte, y a eso le ha sumado el proceso de devaluación, el proceso inflacionario, más la quita de las retenciones en el ámbito del agro, en la megaminería, con lo cual configura una bola de miles de millones de dólares que se transfieren del pueblo argentino a estos grupos multinacionales que son los que determinan las políticas que se implementan y se establecen en nuestro país. Y los combustibles internos de la Argentina subieron. Es decir, que hemos tenido una política de subsidio que termina pagando el usuario final cuando va a cargar nafta a un surtidor. Pero no solo eso. En definitiva, hemos inventado un petróleo criollo que vale mucho más en Argentina que en el mercado internacional. Para extraer un barril de petróleo en Argentina tiene un costo aproximado, según de la cuenca que hablemos, de $12 por barril. Sin embargo, en Argentina hemos estado pagando $72, ahora $67 por ese barril de petróleo. Es decir, de movida hay una ganancia de las petroleras que están en el orden de 6 o 7 veces más de lo que le cuesta extraer un barril de petróleo convencional. ¿Todo por qué? Porque lo que se ha intentado antes y ahora es sostener la importancia de vaca muerta, que requiere de un barril de $84 en el mercado internacional para que pueda ser rentable para extraer el petróleo no convencional. Simplemente para que ese proyecto siga teniendo algún sentido, a pesar de que está demostrado que el fracking genera una serie de problemas que debería no llevarse a cabo precisamente porque contamina, porque utiliza agua potable que la necesitamos imprescindiblemente, y además está demostrado que en algunas zonas de Estados Unidos ha generado temblores sísmicos producto del desarrollo del fracking. Y a pesar de que en algunos países está prohibido, acá se sigue alentando. El proyecto de vaca muerta es muy importante
y se sigue también haciendo acuerdos y contratos como hizo YPF con Chevron en calidad de secreto para desarrollar precisamente esa iniciativa cuya tecnología tiene solamente Chevron de Estados Unidos. Entonces, digamos que esta problemática, en la medida en que uno la profundiza, tiene una serie de elementos que terminan configurando y demostrando por qué manejar la energía, en todo caso el petróleo, el gas, el agua, tiene un valor estratégico para cualquier pueblo ubicado donde esté ubicado. ¿Cuál es la razón de que si nosotros queremos ser soberanos necesitamos tener autonomía en términos energéticos? Porque si no, nuestro nivel de dependencia va a ser tal que no teniendo energía vamos a requerir de los dineros necesarios para importarla. Si no lo tenemos, vamos a estar en la parte del mundo donde uno puede verificar la pobreza energética, como le sucede a África, que tiene energía suficiente, pero sin embargo no acceden a la energía, y por eso muchas zonas de África todavía el nivel de longevidad no supera los 45 años. Esta situación es mucho más grave de lo que nosotros pensamos y creemos, y está muy vinculada al tema cultural y también al del conocimiento. Por eso que, digamos, se necesita salir de esta encrucijada que es la que genera definitivamente el sistema capitalista, para lo cual hay que modificar el modelo productivo. Nosotros tenemos un modelo productivo extractivista que está basado en el desarrollo del monocultivo de la soja, la contaminación, la megaminería. Algunos de nosotros sabemos por qué razón los argentinos tenemos que producir oro para generar las consecuencias que nos genera y no resolver ninguno de los problemas que tenemos y obtener una riqueza que está extraña de la montaña, de la tierra, que no nos la quedamos nosotros, que se la llevan otros y cuyos recursos no tenemos porque las megaminerías no pagan ninguna renta. Seguramente que no tenemos mucha respuesta a eso. Bueno, eso determina nuestro nivel de dependencia. Eso determina nuestra falta de soberanía. Eso determina la importancia que necesitamos de recuperar el ser soberano. Por eso, digamos, uno podría plantear varias iniciativas intentando generar una síntesis de algunas medidas que habría que tomar para tratar de salir de esta situación. Lógicamente, digamos, lo primero que nosotros planteamos es no exportar más petróleo crudo, porque nuestro petróleo se va a agotar y nosotros no solo vamos a hipotecar el presente, sino que vamos a hipotecar es el futuro de las venideras generaciones que no van a tener energía, y el nivel de supeditación que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos, va a ser intolerable. Y la perspectiva de cercenar esa posibilidad de tener acceso a la energía los va a configurar a someterlo a la pobreza ineludiblemente, como hoy sucede con los 1.600 millones que en este mundo no pueden acceder. Entonces, la otra medida sería, obviamente, que el Estado Nacional vuelva a hacerse cargo de esto a través de empresas que sean sociedades de Estado, empresas públicas, y que obviamente existe una planificación, un nivel de exploración y de producción en manos del Estado que nos permita entonces recuperar a todos estos sectores como servicios públicos. ¿Cuál es la razón de que hay en este país un tema como el gas licuado de petróleo, la garrafa de cocina conocida vulgarmente? Ustedes saben que cuando se va a buscar petróleo, se trae gas, aunque este no sea el objetivo. Es como ir a hacer un pozo para buscar el agua y junto con eso uno va a extraer primero barro. Es ineludible. Ir a buscar petróleo termina posibilitando la extracción de gas. Por lo tanto, los economistas dicen que el gas tiene tendencia a costo cero, porque no es lo que se va a buscar, lo que se va a buscar es petróleo.
y uno quiere gas como consecuencia de esa búsqueda del petróleo. ¿Hay alguna razón para que la garrafa cueste lo que cuesta? ¿Y hay alguna otra razón por la que tengamos que tener una garrafa de características sociales que nunca se consigue y que para conseguir hay que hacer largas colas y terminar pagando lo que no es? No, ninguna. Aunque sí hay una razón. El gobierno nunca, ni este ni los anteriores, la declararon de servicio público. Si fuera servicio público, la garrafa sería de carácter social, el precio lo pondría el Estado Nacional y nadie tendría que estar peleando y haciendo cola y tomando más feo de lo necesario para tener una garrafa para vivir con dignidad. Esa es la razón, que está en manos del mercado, cuando debería ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el gas ese resulta imprescindible para 14 millones de argentinos que no pueden acceder al gas natural. Entonces, por eso yo dije al principio que el problema es el sistema capitalista. No hay otra razón, por más que la busquemos, que no sea precisamente el sistema. ¿Por qué? Porque los grupos multinacionales, que no tienen en su mano los recursos, en términos mundiales, sí tienen en sus manos toda la comercialización, todo el desarrollo tecnológico y obviamente también tienen en su mano el contrato de concesión. Solamente esos contratos que, como existen en Argentina, no existen en otro lugar, que nunca cumplen, pero que nunca, digamos, se nos anula. Y obviamente terminan quedándose con una riqueza que es de todos los argentinos. Es más, en Argentina no hay control sobre la extracción. Otra de las propuestas es poner precisamente medición en cada pozo para poder obtener con regularidad qué es lo que realmente sacan, cuánto sacan, para saber exactamente lo que hay que cobrar, porque ahora es a simple declaración jurada. Siempre repito lo mismo. Es como entrar al supermercado durante un mes y el último día del mes paso por el mostrador, la caja y digo, este mes me llevé mercadería por tanto valor. Eso es lo que hace la petrolera. Actúa la simple declaración jurada, porque no hay control. Bueno, digamos que este es un aspecto de la temática. El otro es el tema de las tarifas. Y la verdad que ahí debería hacerse un cambio también de fondo. Un cambio de los marcos regulatorios, un cambio de decretos que desregularon todo el sistema y obviamente en ese sentido habría que modificar todo lo que tiene que ver precisamente con las contribuciones que se hacen al Estado, tanto municipal, provincial como nacional, que termina siendo el 50% de la factura que pagamos. El 50% del valor de la energía, el 50% son las contribuciones que van a distintos ámbitos estatales, incluido el 21% del IVA, que lo pagamos en cualquier factura. Lo otro es que como la factura es de carácter individual y lógicamente en términos generales el usuario no tiene por qué saberlo tampoco, pero no conoce cómo es el desarrollo técnico-administrativo de facturación y como se trata de miles de usuarios, simplemente con que se modifiquen algunas milésimas para las empresas, sobre todo las que están en los centros urbanos más importantes, eso significa a lo largo del año millones y millones de pesos de recaudación. Si Bahía Blanca tiene, no sé, 300.000 usuarios o 250.000, ustedes imagínense que la modificación de un peso son 250.000 pesos más por mes. Apliquen por el año y ahí van a tener una recaudación. Ahora, si esa modificación es de un peso para alguna, pero de 70 o 80 pesos para un grupo de miles, porque usted lo pagó en tiempo y forma, entonces le voy a avisar que le voy a cortar. Y como le aviso que le voy a cortar, le voy a cobrar. No le corto, pero eso que le avisé se lo tengo que cobrar. Bueno, pero como somos una empresa, tenemos que cuidar el medio ambiente, los invitamos a que se plieguen
a recibir la factura a través del correo electrónico. ¿Conocen algún caso ustedes que porque se adhirieron a recibir la factura por el correo electrónico le descuenten 10, 20, 30 pesos por la factura porque ya no se la envían más por el correo que lo tienen que pagar? No. Si quieres sigo con esto, porque hay más cosas. Pero lo que quiero mostrarles es que objetivamente todo está en función de un esquema económico, por lo tanto esto es una política de Estado. Acá no es el problema que si lo sacamos a Aranguren, el ministro, vamos a tener solución a los problemas que tenemos hoy en el campo energético, de ninguna manera. Porque esto es simplificar el problema y creer que esto es producto de que un loco a Aranguren se le ocurrió hacer este desarrollo de iniciativa política que ponga en escena un precio que nadie puede pagar y entonces, como este se equivocó al hacer los cálculos, lo sacamos y ponemos otro. A mí esa pregunta me la han hecho y yo he dicho, la verdad que si cambiaron algunos no van a resolver ningún problema, van a traer otro que va a seguir haciendo exactamente lo mismo o peor. Tendría sentido si garantizan que cambiaron algunos y cambiamos la política del modelo energético argentino, si no, no tiene ningún sentido. Y además hacernos creer que es un problema de equivocación. No hay equivocaciones. Hay una política claramente llevada adelante por el Estado que tiene que ver con demostrar que las empresas multinacionales son rentables porque hoy Argentina se abrió al mundo y necesitamos que vengan capitales que inviertan en este país, porque este país es seguro, porque este país es rentable. Y entonces de esa manera nosotros le vamos a poder decir a los argentinos que cuando vengan capitales, estos van a crear trabajo y entonces vamos a llegar a pobreza cero. Todo eso es mentira. La década del 90 demuestra con absoluta claridad que todo eso es mentira. Que es simplemente engañarnos una vez más para llevarse nuestra rentabilidad, para precisamente quedarse con nuestros derechos, de la misma manera que ahora se plantea virar en los acuerdos y en la relación con todo lo que es América y girar para el acuerdo transatlántico, que lo que busca precisamente es una reducción de nuestro salario valor dólar para poder competir con economías que obviamente tienen la posible capacidad por el nivel de explotación que tienen precisamente de producir y desarrollar productos a un valor mucho más bajo que se hace en Argentina o que se produce en Argentina. ¿Esto qué significa? Tomar el salario como un costo. Y este es un problema que tenemos que discutir con nuestros amigos y compañeros de la SAPIME. Porque muchas veces hay una confusión en este ámbito, porque son las generadoras de mayor cantidad de empleo. Lo que necesitan las SAPIME es que el trabajador gane bien, porque si gana bien lo invierte ¿en dónde? ¿En Nueva York? ¿En Suiza? No, van y compran acá una heladera nueva, amplían la casa, se compran una ventana, una puerta que necesitan, una computadora, zapatos para los pibes. Le invierte a la vuelta de la esquina, como decimos vulgarmente. Entonces, no es cierto que el problema es que hay que achicar el salario. El problema es que si cambiamos el concepto, abrimos la economía y sí, el salario hay que hacerlo competir con el de Corea, con el de China, no sé con quién, lógicamente ahí podemos tener un inconveniente porque es un costo y ese costo hay que bajarlo, porque en realidad el que quiere competir es el empresario con otro empresario que está en otra latitud de este mundo. Ese es el sistema capitalista. Por eso, digamos, nosotros en este tema, más allá de que podemos ver en detalle o podemos ver cualquier factura y tratar de explicar algunas cosas que a veces resultan incomprensibles. Hoy yo le decía a Laura, me mostraba una factura de consumo de electricidad aquí en Bahía Blanca. Yo no encontraba el valor unitario de kilowatt-hora y en realidad estaba escrito el valor de kilowatt-hora. Pero claro, yo sé que la tarifa de la electricidad tiene 7 franjas.
De 0 a 100 kW el valor es 1. Cuando yo voy de 100 a 200, el valor es otro. Cuando yo voy de 200 a 400, el valor es otro. Y cuando yo voy de 400 a 500, el valor es otro. Es decir, va aumentando. Estaba mirando una boleta que tenía un consumo de 290 kWh. Claro, ¿cómo le voy a encontrar el valor si le cobraron el valor más alto? No lo hicieron, no hacen la factura dividido. Los primeros 100 un costo, los segundos 200 kW otro costo, y lo que va de 200 a 300 otro costo. No, liquidaron los 290 kW con el valor más caro. Miren su factura de luz, están todas iguales. Lamento decirle, pero bueno, eso sí es que genera una protesta y un reclamo, porque ¿para qué tenemos 7 franjas de valores? Miren el cuadro tarifario, EDE lo tiene publicado en la página web, yo lo estuve mirando hoy. ¿Para qué tenemos una franja de 7 valores diferentes y van a cobrar el de mayor consumo? Eso no es legítimo, no es legal. Bien, no los quiero aburrir, ni los quiero cansar. Simplemente decirles que lo más importante para nosotros es tener capacidad de desarrollo de organización y poder, desde los trabajadores, para poder hacer las transformaciones de fondo que necesitamos. Transformaciones que tienen que ver con el modelo productivo. Y cuando hablamos del modelo productivo está incluido obviamente el tema de la energía. Y sobre todo, en esa transformación nos habilita y nos permite recuperar lo que es esencial para todos nosotros, que es la soberanía. Si uno tuviera que hablar específicamente de energía, me diría, bueno, nosotros tenemos una matriz energética que nos hace dependientes de los hidrocarburos. Entonces, lo mejor sería no tener una matriz energética que nos haga dependientes de los hidrocarburos, porque los hidrocarburos tienen un final muy cercano. Bueno, sería bueno tener energía alternativa, y acá se genera una discusión. ¿Por qué? Yo puedo decir, ¿por qué no tenemos más porcentaje en la materia energética de energía nuclear? Cualquiera que iba a decir, no, energía nuclear no, porque contamina, porque esto, porque aquello. Bueno, hagamos desarrollo en la energía hidráulica. No, energía hidráulica no, porque ha producido situaciones, inundado ámbitos, territorios, la riqueza vitícola se ha perdido, la energía hidráulica. Bueno, vamos a desarrollar energía eólica. No, energía eólica no, porque donde hay pájaros los mata, donde hay... Todo eso está en el mundo. Por eso lo más importante no es discutir esto desde el punto de vista, digamos, sectorial. Porque es cierto, capaz que en Misiones los compañeros no tienen energía hidráulica por algunas consecuencias que han tenido y vivido o viven de desarrollos anteriores. Pero en Neuquén, si no hay desarrollo de energía hidráulica, no tienen agua. Les resulta imprescindible. Es imposible plantearle a alguien que vive en Japón que desarrolle energía en base al petróleo porque no tiene. Es obvio entonces que tiene que recurrir a otras energías. Nuestro país tiene la posibilidad de hacer un desarrollo variable de la energía. No tiene que estar supeditado solamente a un tipo de energía. Entonces, en lugar de pelearnos de qué energía sí y qué energía no, si uno mira a los europeos van a ver que la matriz energética, el 35% es nuclear. Aunque muchos países han llegado a la conclusión que es mejor no desarrollar energía nuclear. Pero también tengo que decirles que muchas veces han decidido eso y después han vuelto a desarrollar energía nuclear. No pasa eso en Argentina. En Argentina el 8% es el componente de energía nuclear de la matriz energética de nuestro país. En realidad casi 85%, 88% es energía de hidrocarburos. En lugar de discutir esto, es más importante unificarnos y discutir cómo hacemos para recuperar el ser soberano. Capaz que cuando seamos soberanos podemos detenernos a discutir qué tipo de energía conviene que nosotros desarrollemos más que otra. Pero mientras nos sigamos peleando por lo que todavía no podemos decidir, va a ser muy difícil que podamos ser soberanos. Muchas gracias, muy amable.
la idea de esto era hacer una charla de debate, así que esperamos las intervenciones o las preguntas y incluso el debate en este último tema, que sé que hay personas como para hacerlo.